Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a hacer esta pieza. Yo ya la tengo fabricada, les voy a subir el archivo de la pieza para que ustedes la tengan. Como primer elemento de análisis vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un análisis de elemento finito o tenemos algunas consideraciones de los elementos finitos, debemos de conocer los tipos de elementos con los cuales nosotros interactuamos. SolidWorks maneja 5 tipos de elementos en este caso: tetraédrico de primer orden, de segundo orden, elementos triangulares de primer orden y de segundo órdenes, y elementos de vigas o nodos. Los elementos de vigas o nodos son muy útiles cuando hacemos un análisis estructural de pieza soldada o miembro estructural. Por lo pronto, lo que tenemos que conocer es qué es o para qué interactúa el tamaño de la malla o de los elementos que nosotros vamos a tener en la malla. Los elementos que nosotros vamos a tener como tetraédrico de primer orden, que es el del lado izquierdo, o el de segundo orden, va en función de la complejidad que nosotros tenemos en nuestra pieza al momento de nosotros hacer nuestro análisis. Y vemos los siguientes casos, ¿no? La complejidad o la característica con la cual se quiere o se requiere hacer ese análisis de esa malla. De manera general, si nosotros suavizamos el mallado o lo hacemos un poquito más fino, tendremos una certeza de que nuestro análisis será más exacto. Vamos a ver entonces ahora nuestro elemento en cuestión. Tenemos la pieza. Lo que tenemos que analizar primeramente es la complejidad de esta pieza. Si nosotros la ponemos, vemos que nosotros tenemos un soporte de este lado y obviamente en esta cara interna va a tener una carga. La carga puede ser a compresión o puede ser a tensión. La semana antes de salir a vacaciones vimos lo que es los elementos a la parte de tensión. Vamos a analizar ahora elementos a la parte de compresión. Vamos a activar nuestro elemento de simulación en SolidWorks en los complementos. Vamos a activar SolidWorks Simulation. Si nosotros ya lo tenemos activo, no hay necesidad de volverlo a activar. Con una vez que lo activemos es más que suficiente. Ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer nuestro asesor de estudio, nuestro nuevo estudio de análisis estático, y vamos a tener como primer elemento aplicar el material. Yo no le he aplicado un material a mi pieza, vamos a ponerle una IC 1020, que es una aleación, perdón, un acero de bajo contenido de carbono. Vamos a darle a cerrar. Los accesorios de sujeción, una geometría fija. Voy a poner la perforación como geometría fija. Y ahora voy a poner una carga. La carga la quiero concentrar en el elemento interno. Vamos a darle una carga de 2500 newtons. Y teniendo en cuenta que como tenemos una perforación tipo refrentado, vamos a tener la mayor concentración de la carga en el elemento interno. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver ahora lo de la malla, lo que estábamos comentando. Vamos a ejecutar y vamos a crear nuestra malla. Del lado izquierdo, en las opciones, en los parámetros que nosotros tenemos, podemos poner una malla fina y ver los parámetros de mallado: una malla estándar, una malla base curva, una malla en curvatura combinada. ¿Qué es y para qué sirve? Nosotros tenemos elementos con ángulos de 90 grados y tenemos nervios en la estructura. Si nuestra malla se rompiera en alguno de los elementos, obviamente nuestro proceso de mallado no tendría la función adecuada. Vamos a poner una malla en base a curvatura y nosotros podemos ver los elementos de mallado. Podemos modificar las características en cuanto al tamaño de nuestra malla. Si nosotros movemos nuestro barra deslizante en la parte superior, vemos que la malla o el elemento de mallado, entre más lo movamos a la parte fina, va a ser mucho más pequeño. Si ustedes observan, aquí tenemos los elementos en cuanto a las características de nuestra malla. Si nosotros la acercamos a la más gruesa, vamos a tener nuestra malla más gruesa. Vamos a poner una malla fina y le vamos a dar a aceptar. Acabamos de crear nuestra malla. Vamos a observar lo siguiente: nuestra estructura, cómo está en malla y cómo ha sido creada. Si vemos, los elementos se combinan de tal manera que no tenemos una malla dispersa, sino tenemos una malla que tiene una convergencia al darnos una solución real. Vamos a ejecutar nuestro estudio. Ya creamos nuestra malla.
y tenemos ya nuestro resultado. En los elementos atención, recordando nuestra carga, nuestro elemento atención con nuestra carga tenemos un límite elástico de 351 megapascales y tenemos un límite mayor en esta parte, en el elemento rojo que está aquí, que es el elemento de sujeción, de 242 megapascales. Quiere decir que no hemos llegado al límite elástico, por lo tanto mi pieza puede soportar mucho más carga. Vamos a ver los desplazamientos en este caso y vamos a ver cómo se comporta. El desplazamiento mayor ocurre en la parte superior y estamos hablando que es de 3.36 por 10 a la menos 1. Quiere decir que estamos hablando de 0.3 milímetros con esa carga. Si nosotros vemos nuestro soporte, la mayor concentración de desplazamiento se concentra en la parte superior, que es la que recibe toda la carga. Como nuestro elemento en sujeción es nuestro perno, nuestra perforación, vamos a ver un elemento animado, de tal manera que vamos a ver cómo se comporta nuestra figura y vemos nuestro desplazamiento de manera general. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer un elemento de animación y nos vamos a ver cómo se modifica. Vamos a disminuir la reproducción y vamos a ver cómo se alcanza a deformar todo nuestro elemento y cómo se comporta. Si ustedes observan en los elementos mecánicos, los elementos de sujeción, tornillos, son elementos, como su nombre lo indican, de sujeción. Por ejemplo, los elementos remachados son elementos que nos sirven para unir dos piezas. El problema de los elementos remachados es que si estos se mueven, tienen o generan un efecto tipo cortante en los elementos, en este caso el remach. Vamos a tener los uniones de soldadura o cordones de soldadura. Para nuestra pieza, en este caso, como es una carga, puede permanecer constante y no le afecta realmente como algo crítico. Si nosotros aumentamos la carga de nuestro estudio, vamos a ver qué resultados vamos a tener con ese aumento de nuestra carga de manera general. Otra de las características que debemos de conocer en nuestros resultados es que nosotros podemos configurar el elemento en base a el estudio que nosotros debemos de realizar. Por ejemplo, opciones del borde, podemos tener continuo, en este caso nuestros elementos son continuos, podemos tener el modelo o el elemento de mallado. Vamos a cerrarlo. Por lo regular, SolidWorks nos da default ya ciertas características que nosotros tenemos dentro de nuestro elemento, con los cuales obviamente trabaja. Vamos a ver lo que son las deformaciones unitarias en nuestro aspecto y nuestra carga máxima. Nosotros podemos ver el estudio. SolidWorks trabaja con Von Mises, que es uno de los mayores representantes en la parte de lo que es el estudio de diseño mecánico, pero podemos ver cómo se comporta en alguno de los ejes, teniendo en cuenta que son elementos en tercera dimensión. Podemos tener un estudio en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, que posteriormente vamos a ver. Por lo pronto, lo que debemos recordar es la malla, que es nuestro elemento de análisis, y cómo se comporta de manera general. Nosotros tenemos algunas características dentro de SolidWorks que vienen siendo los tipos de materiales con los cuales están manufacturados, la estructura cristalina o los elementos con los cuales han sido fabricados. Todo eso influye en cuanto a la resistencia del material y cómo se comporta este de manera general.